Soy Esteban Concia. Vos sabés que al comienzo del 2016 dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a estudiar profundamente el entorno digital y cómo aplicarlo a buenas estrategias de comunicación. Así, entendiendo las aplicaciones, fui construyendo muchas cuentas virales. Ahora estamos en la 4ª temporada de este podcast. No nos guardamos nada y compartimos toda nuestra experiencia diariamente. Eso sí, te pido solo una cosa, no mucho, te pido solo una cosa. Si esto te interesa, ayúdanos y recomendarle este podcast a una persona. Gracias. Nuevo episodio de este podcast de comunicación. Hoy con Santiago Castelo, autor del libro La bibliografía en comunicación política, español, con trayectoria en la teoría y en el armado de campañas, como él expresa en el libro, que hay un aporte para el pensamiento, para la reflexión, para el estudio y otro aporte para lo metodológico, ¿no? Y me pareció muy interesante el enfoque que le diste, porque bueno, en comunicación política, en creación de contenidos, son varias cosas, ¿no? Que se trabajan al mismo tiempo, ¿no? No es un rubro muy, digamos, muy específico, ¿no? Tiene como varias tareas. Si vos tomaste una tarea o reflexionaste sobre una tarea que es cómo presentar la historia de vida de un dirigente, de un candidato, y sobre todo digo cómo presentar, porque vos ahí lo que hablás de narrativas, biografías narrativas, es como decir, bueno, también se construye, no mintiendo, pero también se construye cómo se presenta la historia de vida, ¿no? Sí, bueno, primero Esteban, encantado y te agradezco mucho la entrevista. Te decía antes de entrar a grabar que soy un lector de tu newsletter y de todos tus contenidos. Bueno, la verdad es que primero quiero comentar también que el libro es el fruto de una tesis, de la tesis doctoral que hice acá en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y como bien decís, me interesaba analizar, pero también como yo trabajo en una consultora y en la consultora Ideograma de Antonio Gutiérrez Rubí, no solamente analizar, sino también pensar cómo se pueden construir de alguna manera modelos de narrativas biográficas, de estrategias de biografía en una campaña electoral. Entonces, lo que hice fundamentalmente fue una tipología de diferentes narrativas biográficas y luego ver a partir de diferentes casos cómo se desenvuelven o cómo se construyen esas narrativas biográficas y cómo se puede hacer también en una campaña, cómo se pueden diseñar. Y ahí creo que es lo importante y lo que vos mencionabas, las narrativas y estas estrategias biográficas se diseñan. Eso quiere decir que hay una materia prima, hay una realidad que no se puede obviar. Al candidato A o a la candidata A le sucedió tal cosa en la vida y creció en tal lugar y vive con tal persona. Esta es la materia prima y a partir de eso podemos diseñar la estrategia, lo cual supone poner énfasis en algún aspecto determinado que nos interesa contar más y quizás otro que no nos interesa no poner, no hacer hincapié en ese, ¿no? A eso es lo que me refiero cuando digo que hay que diseñar, y a eso me parece que ibas o que apuntabas vos con tu comentario. Sí, totalmente. Y vos, digamos, ¿cómo, en términos ya quizás metodológicos, cómo se compone esa narración? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo sería una buena praxis de esa narración, digamos, de esa presentación de vida? Bueno, yo esta tipología que hago de narrativas biográficas la construyo a partir de una revisión de bibliografía de diferentes autores que de alguna manera estudian cómo se publicita lo privado en comunicación política, cómo se hace público lo privado. Ahí arrojo una tipología de 5 narrativas, que es hablar de los orígenes, ¿sí? De dónde creciste, quiénes son tus antepasados, hablar de memorias traumáticas, qué te sucedió, qué superaste, qué trauma superaste en tu vida, que merece la pena contar.
hablar también de tu familia, de tus afectos, ¿sí? De las personas que te rodean, hablar de tu estilo de vida, ¿sí? Acá entra, por ejemplo, mucho de la religión, mucho de la salud, y finalmente hablar de tu currículum vitae, ¿no? La trayectoria, la experiencia. Y cada una de estas narrativas biográficas tiene diferentes maneras de contarse, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, y a lo que apuntabas, una buena praxis de las memorias traumáticas, que son estas narraciones de situaciones que superaste a lo largo de tu vida, o de alguna situación que superaste a lo largo de tu vida. Sí que en todas las que analicé, cualquiera sea el personaje en cuestión y cualquiera sea su ideología también, todas repiten ciertos patrones, ¿sí? O tienen ciertos patrones que son de alguna manera operaciones que acaban siempre con la superación. O sea, un político, una política nunca va a contar una situación traumática si no la logró superar finalmente, ¿no? Y ahí en esa superación es donde entran todos los valores y esos atributos por ejemplo, aquí en el libro está el secuestro de Mauricio Macri, y allí es importante como Mauricio Macri eh, ubica el suicidio como un momento bisagra en su vida y el inicio de su vida política o de su vida en política, ¿no? Primero en Boca y después en el gobierno y después en la presidencia. Entonces, todas las memorias traumáticas en este caso tienen un momento de victimización, un momento de humanización y finalmente un momento de superación en el que se narra cómo la persona logró convertirse de víctima en héroe, ¿no? Superando el trauma. Está bueno, es interesante, es como, ¿no? Como una aplicación del storytelling de- aplicado a la presentación pública y vos le das un valor esto dentro de una campaña, como decíamos que se hacen tantas cosas, ¿no? Hay tantas variables. Le das una importancia sustancial a este punto, digo, porque hoy en día estamos como más en la era del enfrentamiento, ¿no? Esa cosa de todo polarizado, hay poca argumentación de fondo, por así decirlo, poca trayectoria narrativa eh, más espesa y hay más como golpe contra golpe. Sin embargo, esto viene a echarle otra luz, ¿no? Otro matiz. ¿Qué importancia le das a esto cuando diseñas una campaña? Sí, interesante porque yo creo que la importancia radica en el fenómeno de la personalización. Vos hablabas recién de la polarización, Claro. sí, que es como, la verdad es realmente creciente, ¿no? Y ahí está en prácticamente todos los escenarios políticos en los que Ideograma hoy trabaja y seguro otros también. Pero no solamente eso, para nosotros la personalización es un fenómeno que trasciende fronteras, que impacta en todos los contextos, y ahí es donde para mí entra a jugar la construcción de estrategias biográficas. Hay una voluntad del el electorado conocer mejor la persona detrás del candidato o candidata. Hay una voluntad también de conectar mejor con sus valores, con sus historias, incluso con sus intereses, con sus gustos. Y allí es donde para mí está la importancia de estas estrategias de personalización o estas estrategias de biografía. Contar tu biografía para generar lazos de identificación con electores quizás no tan politizados o electores quizás más indecisos, en los que conocer cómo es el candidato, cómo vive el candidato, le resulta o le dan información valiosa, ¿no? Que también entra a jugar a la hora de decidir su voto, ¿no? Bueno, el comportamiento electoral en general. Pero yo te digo, para mí estas estrategias biográficas son importantes hoy porque la personalización es un fenómeno creciente que llegó para quedarse y que está en todos los países y latitudes. Y entrando un poquito más y aprovechando la charla para hacer alguna reflexión, esto no estaba preparado, ¿no? Pero
eh, más coyuntural, digamos, estamos en el comienzo de 2024, hay varias elecciones, ¿no? Este año, precisamente contábamos estos días Biden-Trump, ¿no? Y cómo cada uno también va preparando su narrativa. Sin necesidad de hacer un reconto, no es necesario decir va a pasar esto, porque tipo 5 tendencias, porque no necesariamente uno las puede anticipar, pero vos qué verías de algunos rasgos de campañas eh, en 2024 o en esta etapa, digamos, algunas 2 o 3 cosas que puedas decir, che, me parece que pasa por ahí, se está haciendo esto. Perfecto. Bueno, primero de lo que la campaña de Biden y Trump o la campaña norteamericana que es de todas las muchas que hay este año, ¿no? Que va a votar prácticamente la mitad del mundo, o al menos la mitad del mundo está convocada a las urnas. La campaña norteamericana sin duda va a ser la más, como siempre, ¿no? La que más se siga y la que más vamos a estudiar. Vos mismo, Esteban, contabas en el podcast anterior que sos un seguidor, ¿no? De las campañas norteamericanas, por interés, pero también por vocación de aprender, ¿no? Y acá igual, uno más. La campaña de Biden y Trump, primero también creo que la biografía puede llegar a jugar un papel importante, porque ya lo jugó en la campaña pasada. En la campaña pasada y en el libro yo analizo eh, otra memoria traumática, que es la memoria traumática de Biden, cuando Biden cuenta cómo superó el accidente que acabó, bueno, donde falleció su mujer y uno de sus hijos, eh, que le tocó a él en los primeros años de su vida política y cómo él logró sobreponerse a esa situación y le marcó de por vida, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que la biografía va a jugar un papel en el segundo spot de Trump, que sacó dos muy juntos, empieza con esto de God Made Trump, empieza con una imagen suya de cuando era pequeño y con una evocación evidente religiosa, ¿no? Dios hizo a Trump, que lo repite creo que 3, 4 o 5 veces. Entonces yo creo que la biografía sí que va a seguir jugando, la biografía o los valores de los candidatos, que va a ser una campaña como todas las norteamericanas, pero extremadamente personalista, en la que se van a poner a jugar o van a estar en juego las personalidades de ambos y los caracteres de ambos candidatos. Pero el punto principal, yo creo, y lo más importante en las campañas que vienen, va a ser el impacto de la inteligencia artificial, que ya lo vimos importante en las últimas elecciones, Argentina incluso, ¿no? Con los deepfakes que circularon eh, y con la dificultad para discernir la mentira de la verdad, ¿no? La verdad de la mentira. Yo creo que vamos hacia un escenario de, de dificultad en cuanto al uso de inteligencia artificial y un peligro latente en cuanto a los riesgos de discernir lo verdadero de lo falso. Eh, Eso sería para mí el segundo punto y te diría el más complicado, no sé qué te parece. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo miraba la CES, que es se hace en Texas, Sí. la feria tecnológica. Y por supuesto, bueno, aparecen las novedades de dispositivos, pero hubo varias mesas en torno al debate sobre el impacto en la inteligencia artificial. Incluso que han invitado a asociaciones de psicólogos, bueno, aparte de lo que podríamos decir, áreas gubernamentales, porque bueno, y un poco la conversación era, estamos viviendo un momento con un fenómeno que no sabemos bien cómo termina, pero tampoco sabemos bien cómo nos está impactando. Ujú. Y si bien tiene una parte buena, o parte buena, o una parte, digamos, positiva en términos de que te ayuda a crear contenidos quizás más fácil, quizás más atractivo, eh, seguramente está toda esta otra preocupación por el grado de la capacidad de editar algo tan rápido, de manera tan sencilla y que pone en crisis absolutamente todo. Eh, con lo cual,
Sí, sí, es bastante compleja, pero sí me parece que no le achacaría solo a la tecnología, sino también a este marco como de polarización y no de discutir proyectos, sino de ir descartando al otro. Sí, Y en ese marco la tecnología cayó bien. Bueno, ahí aparentemente ahora en Ecuador salió ayer o hoy que esa toma del canal estaba armada y hay un sí, video como detrás de cámara, bueno, no sé, habría que verlo bien, pero claro, ahí no hubo inteligencia artificial, digamos, ahí hubo un hecho que ahora se pone en duda, pero que fue una toma física de gente que, bueno, interrumpió en un medio analógico, en un medio televisivo, en plena transmisión, al mediodía o pasado el mediodía, así que me parece que eh, como diferenciar esto. O sea, bueno, sí, la tecnología puede ser útil, pero hay una antesala de cómo armar una política ética, por así decirlo, de las campañas. Y después también me parece que otro tema que, que yo lo vengo planteándose bastante, que es eh, la dinámica del video y de la presentación de la persona de manera más auténtica. Y tiene que ver un poco con historia de vida, o sea, cómo el candidato se puede mostrar auténticamente, no sonriendo, no porque esté con los nietos, no necesariamente porque haga un chiste o se muestre, eh, pero sí que se pueda mostrar como auténtico, sobre todo en estos formatos de video que es hablarle a la cámara de teléfono, ¿no? sí. Eh, Me parece que esa es una habilidad a desarrollar porque las personas están consumiendo ese tipo de formato. Así que le agregaría las dos cosas que vos dijiste, es eh, esa tendencia de uso, es algo más operativo, ¿no? Es al Sí, formato, pero a la autenticidad que tenía que ver con la biografía narrativa, o sea, vos tenés que mostrarte, digamos, con una historia, pero también tenés que mostrarte auténtico, ¿no? sí, absolutamente. Hay una frase, eh, creo que era Oscar Wilde, que decía que creo que ser natural es como una de las poses más difíciles, la pose más difícil, algo así creo que era. Y va en sentido con lo que vos decís, el valor de la autenticidad como otro de los valores políticos por excelencia en el último tiempo. Eh, y me sumo un tema más que te escuchaba vos la semana pasada, eh, el crecimiento de las cuentas alternas, ¿no? De las fan accounts y las cuentas que de alguna manera completan el ecosistema de una candidatura y que no son necesariamente las cuentas oficiales, ¿no? Las cuentas institucionales o oficiales de los propios candidatos, candidatas. También es un fenómeno que está en expansión y que se está viendo en diferentes campañas y creo que cada vez va a ir creciendo un poco en paralelo a un aumento de la desconfianza a lo político y un aumento de la estética outsider, ¿no? O lo no político como también un valor en sí mismo. Entonces, todas estas cuentas alternativas que no son políticas, sino que son de la militancia o de los seguidores activistas, eso también creo o de creadores de contenido, influencers, eso también creo que es algo que ya se viene viendo y que en estas campañas va a ser cada vez más importante, ¿no? Sí, sí, lo que se le llama el lado B. Y, Ajá. y por último, mira, aprovechando que ustedes, la verdad que uno admira el laburo que hacen de investigación, eh, por supuesto de armado de campañas, digamos, la verdad que son una referencia global, ¿no? Para ponerle un título, una referencia global. Eh, y acá, bueno, siempre todos estos contenidos los escuchan personas que arman campañas, personas que son candidatos también, es decir, que participan de distintos lugares. Y yo en base a estas experiencias que ustedes hacen, quería preguntarte, o a una mínima reflexión, dos cosas. Una, ¿qué tiempo vos estimás para una buena campaña? Por supuesto que por ahí un candidato ya viene gestionando, hay una lógica de campaña permanente, pero la campaña en sí, ¿qué tiempo le darías? Y después, ¿qué lugar ocupa el equipo
que quizás no es del partido político, pero que rodea técnicamente y con ideas, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir para que eso funcione bien? Que son buenas las preguntas, Esteban, como siempre. Bueno, lo primero, el tiempo, ¿no? Todo esto, creo que las dos respuestas van a depender de los contextos y las dimensiones de cada campaña y de cada aspirante, ¿no? Pero el tiempo te diría el que más puedas, o sea, mientras empieces cuanto antes mejor, y no es una frase hecha. Yo realmente creo que las campañas, si las haces lo más auténticas, también un poco yendo a lo anterior, ¿no? Para que sean auténticas y para que sean reales y para lo que estés buscando sean relaciones y no ya directamente el voto pidiendo el voto, para que tengas ese tiempo de generar conversaciones y buscar en las relaciones y crear esas relaciones y afianzarlas, para que madure todo eso es necesario tiempo. Si haces una campaña express de 3 meses, por más que tengas un candidato hiper conocido, todo eso se va a notar mucho y creo que ahí pierde esa autenticidad que decíamos. Entonces, para mí, mientras más tiempo tengas, mejor va a decantar la comunicación política y más eficiente va a ser. Eso en respuesta a lo primero y en respuesta a lo segundo, qué lugar ocupa, también dependerá, creo, mucho de la dimensión. La asesoría externa, realmente, y no porque viva de esto, pero sí creo que es útil porque muestra como una visión un poco alejada de la cotidianidad, sobre todo si es un candidato o candidata que ya ejerce alguna posición y tiene algún cargo, ¿no? La asesoría externa te da una visión lejana, te permite poner las luces largas, ¿no? Y mirar un poco más allá del día a día, de la cotidianidad, y poder tener quizás referencias de otras campañas, de otros países. Entonces, realmente nosotros siempre nos encontramos con que nuestro aporte, además de siempre la visión estratégica, la organización, la coordinación de los equipos, también muchas veces es una mirada un poco más reflexiva, un poco menos atada a la coyuntura y a las urgencias, ¿no? Entonces, esa capacidad que puede tener la asesoría externa de poner el foco no tanto en lo urgente, sino en lo que es importante, ¿no? Lo que es realmente prioritario hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí creo que es donde está nuestro mayor, nuestro mayor valor, creo. Claro, sí, es un aporte que además está también despojado de prejuicios, ¿no? De preconceptos. Es muy. Yo veo mucho eso, veo muchas cosas que se hacen o porque dieron resultado en algún momento o porque son como una cultura de la organización o porque hay un acostumbramiento a hacer algo y eso funciona casi de manera automatizada y a veces sirve y a veces da buenos resultados y a veces no. Entonces, está bueno lo que el otro puede decir desde un lugar donde no está como contaminado ¿no? de los usos y costumbres que viene arrastrando. Eso me parece que siempre aporta, así que bueno. Sí, bueno, muchas gracias por este rato. Vamos a promover el libro para difundirlo y difundir acá en el comentario del podcast también tus cuentas de redes como Santiago Castelo para difundir tu trabajo. Y bueno, felicitaciones por todo lo que hacen, por todo lo que han logrado a nivel internacional y bueno, un gusto poder charlar y tener estos espacios para seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto es un poco de difusión y otro poco de. Uno lo hace para difundir y también lo hace para aprender. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, a ti. La verdad que seguiremos leyendo atentamente. Y nada, un fuerte abrazo para todos.